800, el gobernador militar de Santo Domingo estableció que la única fuerza armada encargada del mantenimiento del orden público, de vigilar por la seguridad de las instituciones del gobierno de la República Dominicana, de ejercer las funciones de Policía General del Estado y de velar por la ejecución de las leyes de la República era la Policía Nacional Dominicana. De manera que por mandato del poder ocupante, que actuaba naturalmente cumpliendo órdenes de sus superiores, la Policía Nacional pasaba a tener las atribuciones que en todas partes del mundo tiene el Ejército, atribuciones que se basan en la posesión del monopolio de la fuerza y por tanto en el monopolio de la violencia organizada de la sociedad. 5 semanas después, el 21 de octubre, tomaba posesión de su cargo el presidente provisional. Ese mismo día, 21 de octubre, Vicini Burgos nombró a los altos jefes de la Policía Nacional y a varios capitanes, primeros y segundos tenientes. Entre los capitanes se hallaba Rafael Leonidas Trujillo, que no había pasado todavía a ser primer teniente. Menos de 2 años después, en septiembre de 1924, Trujillo sería ascendido a mayor y el 6 de diciembre a teniente coronel, jefe de Estado Mayor, comandante auxiliar de la Policía Nacional. 7 meses y medio más tarde, Rafael Leonidas Trujillo pasaba a ser coronel comandante de la Policía Nacional Dominicana. El 13 de agosto de 1927 era ascendido a general de brigada y el 17 de mayo de 1928 la ley número 928 convertía la Policía Nacional en Ejército Nacional. Al llegar a esa posición, en las manos de Trujillo cayó, de hecho, el poder del Estado, y si algo sucedía, le caerían también en las manos las formalidades que le dan legalidad a ese poder. La más grande de las crisis conocidas en la historia del capitalismo fue la que estalló el último miércoles de octubre de 1929, que se conoce con el nombre de Miércoles Negro. Esa crisis mencionada en los libros de economía como la Gran Depresión fue políticamente devastadora en todo el mundo, pero estaba llamada a ser de importancia histórica en la República Dominicana, donde sus primeros efectos iban a coincidir con los de hechos políticos que podrían ser calificados de casuales. En la medida en que se dieron al mismo tiempo que la crisis y sus efectos, o que produjeran sus efectos en esa oportunidad. Pero pedimos que si se toman por casuales se tenga en cuenta aquella afirmación marxista de que el azar, o sea la casualidad, es una categoría histórica. ¿Cuáles fueron esos hechos? El primero de ellos fue la reelección del presidente Horacio Vázquez, que a pesar de que había sido elegido en 1924 para gobernar hasta el 16 de agosto de 1928, aceptó la tesis de que su mandato debía ser prolongado por 2 años más, lo que consagró mediante la redacción de una nueva constitución, la de 1927. Pero antes de que terminara el tiempo de la prolongación, aceptó ser propuesto para que se le reeligiera por 4 años, esto es, por un periodo que iría del 16 de agosto de 1930 al 16 de agosto de 1934. Tanto la llamada prolongación como la propuesta reelección eran manifestaciones típicas del proceso que en países de escaso desarrollo clasista, como era entonces la República Dominicana, lleva el nombre que encabeza las fuerzas sociales desde la jefatura del Estado a sustituir con el respaldo de esas fuerzas a la clase gobernante que todavía no se ha formado. La propaganda reeleccionista iba en aumento y estaba creando una fuerte agitación política que se hallaba en su etapa culminante en los días finales de ese mes del año de 1929, debido a que Horacio Vázquez, que para entonces estaba cumpliendo los 70 años, había enfermado a tal punto que debió salir hacia los Estados Unidos para ser sometido a tratamiento médico. E inició su viaje en el momento mismo en que empezaba la Gran Depresión. Al volver al país el 5 de enero de 1930, los efectos de la crisis se hacían sentir fuertemente en las débiles estructuras políticas dominicanas. Otro de los hechos sería la ejecución del plan político que iba a poner en manos de Rafael L. Trujillo, lo que el artículo anterior calificamos de las formalidades que le darían legalidad al poder que sobre el aparato del Estado tenía él
desde que había pasado a ser jefe de la Fuerza Armada del país, que a partir del 17 de mayo de 1928 cambió su nombre de Policía Nacional Dominicana por el del Ejército Nacional. ¿Cuál fue el plan político que pondría en manos de Trujillo las formalidades llamadas a darle legalidad al poder efectivo que tenía en sus manos? Fue el que podríamos bautizar con el nombre de movimiento cívico, puesto que así quedó nombrada en la historia de aquellos días la mascarada de levantamiento armado que se inició en Santiago el 23 de febrero de 1930, cuando un grupo de hombres manejando fusiles que estaban en desuso desde el 1916 tomó la fortaleza de Santiago sin que la guarnición que había de defender le disparara un tiro. Aparentemente el jefe político de ese movimiento era el abogado Rafael Estrella Ureña, y el jefe militar era el tío José Estrella, que había tomado parte en varias azonadas de las que se conocieron en el país antes de la ocupación militar norteamericana de 1916. Pero en realidad había un jefe militar y político, a la vez que dirigía el movimiento en la sombra del anonimato, por lo menos para la generalidad de los dominicanos, y ese era Rafael L. Trujillo, de quien la guarnición de Santiago había recibido órdenes de entregar la fortaleza San Isidro sin combatir. Una orden igual le fue dada a un destacamento del ejército que fue enviado a tomar posiciones entre la capital y lo que hoy es Villa Altagracia, y entonces se llamaba Sabana de los Muertos. Si los militares no dispararon sus armas, tampoco tenían necesidad de usar las suyas los hombres del movimiento cívico que entraron en la capital a bordo de camiones y de automóviles. El solo grito de "abajo el gobierno" bastó para derrocar el presidente Vázquez, que se había asilado en la embajada de los Estados Unidos, después de haber nombrado a Rafael Estrella Ureña secretario de Estado de lo Interior y Policía, que de acuerdo con la Constitución era llamado a suceder al jefe del Estado en caso de renuncia, muerte o inutilidad de éste. Estrella Ureña iba a durar 5 meses y medio en su cargo de presidente de la República, pues el papel que le tocaba desempeñar en el plan político que debía culminar el 16 de agosto de ese año consistía en servir de puente para que el poder de hecho que como jefe del ejército tenía Trujillo sobre el aparato del Estado quedara legalizado al recibir el título de presidente constitucional. Ese título fue alcanzado con una mascarada electoral celebrada el 16 de mayo, que hizo pareja con la mascarada de levantamiento armado llevada a cabo el 23 de febrero. Para dejar bien establecido ese carácter de mascarada, debemos decir que 9 días antes de las elecciones, en protesta por la intervención de los militares en el proceso con actuaciones partidistas en favor de la candidatura Trujillo Estrella Ureña, todos los miembros de la Junta Central Electoral renunciaron a sus cargos. Un día antes de los comicios de la Alianza Nacional Progresista, que era la fuerza política opuesta a Trujillo, retiró a sus candidatos de las elecciones, y cuando después del 16 de mayo la alianza presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de nulidad de las elecciones, hombres armados se apoderaron en pleno día de toda la documentación en que se basaba la denuncia, hecho que se llevó a cabo en presencia de los jueces
y del público que se hallaba en el alto tribunal. Pero es el caso que desde el punto de vista formal y por tanto legal, Rafael L. Trujillo pasó a ser presidente de la República y con la autoridad del cargo iba a convertirse en empresario y beneficiario principal de la instalación del capitalismo industrial y financiero nacional que el país no había conocido en toda su historia. Ahora bien, esa tarea sería llevada a cabo por Trujillo, pero el costo que pagaría el pueblo dominicano sería 31 años de opresión, hambre, sufrimiento de todos los tipos, lo cual era natural si tomamos en cuenta que, tal como había dicho Marx en el conocido capítulo 24 del Capital, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. En tanto conglomerado humano, nosotros habíamos sido empujados sin contar con nuestra voluntad hacia el campo del sistema capitalista que se hallaba en estado de formación cuando Colón descubrió la isla en que iba a establecerse la República Dominicana. Pero el capitalismo solo había funcionado aquí de manera aislada en su aspecto mercantil, y así era sumamente débil, a tal punto que la gran mayoría de los comerciantes dominicanos no habían pasado nunca, antes de 1930, el nivel de los altos y los medianos pequeños burgueses, salvo 3 ingenios de azúcar que no figuraban entre los mayores y que habían pasado a manos dominicanas por herencia. Todos los demás eran propiedad de extranjeros, como lo era casi todo el comercio más fuerte. No había una sola industria nacional que produjera para el consumo en el país que empleara un número de obreros que llegara a 50. Y no había un banco nacional, ni se hallaba en ninguna parte un dominicano que supiera cómo funciona un establecimiento bancario. En los países avanzados de Europa, la burguesía fue haciéndose capitales y con ello iba acumulando lo que en el trabajo titulado Carlos Marx llamaría a Engels la riqueza social y el poder social. Y sería mucho tiempo después, al llegar a cierta fase, cuando conquistaría también el poder político con el cual iba a convertirse, a su vez, en clase dominante frente al proletariado y a los pequeños campesinos. Engels afirma que si se comprende ese proceso, siempre y cuando se conozca suficientemente la situación económica de la sociedad en cada época, y explica de esos conocimientos, carecen en absoluto nuestros historiadores profesionales. Se explican del modo más sencillo todos los fenómenos históricos y asimismo se explican con la mayor sencillez los conceptos y las ideas de cada período histórico, partiendo de las condiciones económicas de vida y de las relaciones sociales y políticas de ese periodo. En el caso de la República Dominicana y del papel que jugó en ella la tiranía trujillista, hay que partir de una contradicción que se daba en 1930 entre el país y el mundo capitalista, del cual era formalmente parte. Esa contradicción consistía en que mientras el mundo en que nos hallábamos insertados era tan avanzado en términos de desarrollo industrial, social, que en algún punto se había pasado al socialismo 13 años antes, concretamente en Rusia, un país de 60 millones de habitantes. Para 1930 nosotros no habíamos entrado aún en la etapa del capitalismo industrial nacional, de manera que hubiera sido un contrasentido que nuestro desarrollo económico y político esperara para iniciarse a la formación de una burguesía dominicana que pudiera tomar el poder político a través del control del Estado después de haber acumulado riqueza social y poder social. En este país el proceso tenía que llevarse a cabo al revés.
o no se haría nunca, y al revés significaba empezar tomando el control del Estado para, con el uso del poder político, pasar a formar una burguesía capaz de darnos sustancia capitalista, aunque para eso fuera necesario hacernos chorrear sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Solo así podía resolverse la contradicción entre el país y el mundo capitalista, pero puesto que no teníamos desarrollo capitalista y eso nos distanciaba de los centros mundiales del capitalismo y también de lugares que, sin llegar a ser centros mundiales del sistema, se hallaban mucho más avanzados que nosotros y en consecuencia derivaban de sus relaciones económicas con esos centros ventajas que nosotros no podíamos alcanzar. Era necesario que para resolver aquella contradicción se incurriera en una de métodos. Esa contradicción de métodos, ¿cómo podía resolverse? Empezando el desarrollo del capitalismo nacional, por donde más alto había llegado el capitalismo mundial, que era por la formación de monopolios en las principales ramas de la actividad económica. Eso lo hizo Trujillo apoyándose en el poder del Estado, y de esa monopolización se derivó el hecho de que la burguesía trujillista, la primera que llegó al gobierno del país, quedara reducida a Trujillo, a sus familiares y allegados, y que a pesar de su debilidad cuantitativa fuera poderosa y eficiente para alcanzar sus fines propios. Cuando Trujillo empezó su carrera de creador de monopolios, no lo hizo pensando que estaba resolviendo una doble contradicción, cuya existencia ignoraba por completo, ni lo hacía porque creyera que con el uso de los poderes que tenían a sus órdenes, en su condición de jefe del Estado, iba a cumplir un papel histórico. Nada de eso. Lo hizo porque se proponía ser el dominicano más rico de todos los tiempos. Ni por esos días ni en los últimos días de su vida llegó él a darse cuenta de que había pasado a ser un burgués, el más completo en todos los órdenes de los contados burgueses que había dado el país, y en un sentido estrictamente cualitativo, el único de ellos, puesto que ninguno antes que él había sido un capitalista que operaba en todos los campos del sistema: el terrateniente, comercial, el industrial, el financiero. Trujillo actuaba con una idea clara de lo que quería y de cómo podría conseguirlo, sin que le perturbaran en lo más mínimo escrúpulos morales o de otras índoles. Pero además de eso, Trujillo resumió en su persona a toda la burguesía histórica, puesto que aplicó en la República Dominicana métodos de la acumulación originaria que habían puesto en práctica a los conquistadores ingleses de la India 200 años antes, sin que tuviera la menor idea de que habían existido esos conquistadores ingleses, y aplicó método de acumulación capitalista que habían usado las burguesías de los Estados Unidos y de Francia en el siglo pasado, a pesar de que no estaba enterado de su existencia. Sabemos de lo que estamos diciendo, sabemos que lo que estamos diciendo va a ser tomado por algunos autocalificados marxistas de este país como elogios a Trujillo, lo que se explica porque esos supuestos marxistas ignoran que un sistema económico social, cualquiera que sea, se reproduce constantemente en las ideas y la manera de actuar de millones de personas que no saben por qué piensan y actúan como lo hacen, fenómeno parecido al que podemos ver repetido en los autores de varios inventos de orden práctico hechos al mismo tiempo en lugares diferentes del mundo. Gracia, el caso del cinematógrafo inventando en Francia por los hermanos Lumière y en los Estados Unidos por Thomas Edison.
El propósito de establecer un monopolio surge de manera natural en la mente de cualquier hombre que a la vez que aspira a enriquecerse tenga a su disposición la suma de los poderes de un Estado, incluyendo, claro está, el mando de una fuerza militar y que ejerce esos poderes en un territorio donde abunde un producto de uso general, como es el caso de la sal, y por lo tanto no debemos sorprendernos de que al disponer de fuerzas militares en la India, los ingleses organizaran en aquel subcontinente el monopolio de la sal y que casi 200 años después Trujillo hiciese lo mismo en la República Dominicana, donde además de sal marina la había también mineral y sal gema, y él era el jefe del Estado y el comandante real y efectivo de las Fuerzas Armadas. Los monopolios trujillistas fueron creados por más de una razón. Una de ellas era la falta de conocimiento de los dominicanos en cuanto se relacionaba con las actividades económicas, y otra era la incapacidad del país, dado su estado general y habitual de pobreza, para disponer de capitales de inversión. La competencia era normal en el campo del comercio, pero cuando se entraba en el de las industrias, salvo las más elementales, como la fabricación de pan, fideos y jabón, que por otra parte requerían de muy poco capital y de escaso personal, en la República Dominicana no había quien conociera lo que los ingleses llaman el know-how, indispensable para montar una industria y para administrarla. En cuanto a la formación teórica o práctica de personal capaz de manejar un banco, para que nos hagamos cargo de la situación del país en los años de 1930, diremos que fue después de la muerte de Trujillo cuando se estableció en 1963 el primer banco comercial dominicano, y para fundarlo sus promotores le dieron al Banco Popular de Puerto Rico el 20% de las acciones, a cambio de que el banco puertorriqueño les facilitara personal que pudiera formar a los futuros ejecutivos de la empresa. Y agregaremos que para que el comercio nacional aceptara sin reservas depositar su dinero en el banco que iba a fundarse, se le puso el nombre de Banco Popular Dominicano, con lo cual se conseguía dar la impresión de que se trataba de algo así como una sucursal del Banco Popular de Puerto Rico, lo que no era difícil, dado que en el de Santo Domingo trabajaban varios puertorriqueños, los que se trajeron para formar el cuerpo de empleados. De manera que, como puede comprender el lector, no solo no se disponía de personal dominicano capaz de administrar un banco, sino que además, todavía para 1963, los comerciantes del país rechazaban la idea de confiarle su dinero a una institución bancaria que no fuera extranjera. En el terreno de todos los tipos de negocios, Trujillo fue un monopolista consumado, no solo porque él quería hacerlo, prefería hacerlo, sino también porque el medio económico social lo requería, y porque la posesión de la suma de los poderes del Estado le proporcionaba los medios indispensables para hacer respetar sus monopolios. ¿Cuáles eran esos medios? En primer lugar, los cuerpos legisladores, o sea, el Senado y la Cámara de Diputados. Con ellos, a su disposición, hacía pasar cuantas leyes necesitara para legalizar sus empresas monopolistas. En segundo lugar, la fuerza pública, y muy especialmente el aparato militar,
que tenía la encomienda de hacer cumplir las leyes y de manera singular aquellas cuyo cumplimiento era de interés para Trujillo, como por ejemplo la ley que prohibía sacar sal de las salinas marinas del país, pues si esa disposición legal no se cumplía a rajatabla, Trujillo no podía establecer el monopolio de la sal mediante la explotación de la única mina de piedras de sal o sal gema que había en la República Dominicana. En tercer lugar, el Poder Judicial, que es el aparato del Estado, el que tiene la capacidad de decidir acerca de la aplicación de las leyes. Antes habíamos dicho que dada la pobreza general de los dominicanos, era difícil que alguien dispusiera de capitales de inversión para establecer industrias, pero Trujillo reunió esos capitales mediante el uso de los métodos de la acumulación originaria, cosa que pudo hacer porque el Estado le había proporcionado los medios que debía usar para llevar adelante ese tipo de acumulación. Y llamamos la atención del lector hacia el hecho de que en la medida en que su fortuna aumentaba, gracias a la aplicación de esos métodos, aumentaba también su poder político, que estaba vinculado especialmente en los primeros años de la vida de su dictadura a la capacidad que tuviera Trujillo para resolver problemas económicos personales de muchos dominicanos, especialmente los miembros de las capas de la pequeña burguesía que por sí mismo o por sus familiares y amigos podían ser en un momento factores de importancia en episodios políticos. Algunos de los monopolios trujillistas se mantuvieron desde el día en que fueron organizados o pasaron a manos de Trujillo, hasta el desmantelamiento de la dictadura que fue llevado a cabo después de la muerte del dictador. Así sucedió, por ejemplo, con el de la sal y el de los cigarrillos. Otros se hallaban en proceso de desarrollo y respondían a un nivel alto dentro de las actividades de gran capitalista en que Trujillo tomó parte. Tal fue el caso de los ingenios de azúcar. De 14 que había en el país, él se adueñó de 10 y después estableció 2, lo que indica que al morir iba camino a convertirse en el propietario monopólico de la industria azucarera nacional. Con Trujillo vivió la República Dominicana una experiencia que debería ser analizada seriamente para sacar a la luz las enseñanzas que hay en ella. Esa experiencia se expresó en la forma siguiente. El dictador introdujo en el país el capitalismo industrial nacional y también el financiero, y desde ese punto de vista fue el poder que impulsó la etapa más importante del desarrollo capitalista que había conocido nuestra historia, y tal como le tocó ser el más poderoso promotor del desarrollo de las fuerzas productivas que había tenido el país a partir de los tiempos en que comenzó la decadencia de nuestra industria azucarera. Pero, como para desempeñar ese papel necesitó fundar su emporio económico en la existencia de una cadena de monopolios, al mismo tiempo que impulsaba el desarrollo de las fuerzas productivas en un aspecto, lo impedía en otro muy importante. Trataremos de explicar inmediatamente a qué se debía esa contradicción. En el sistema capitalista, el combustible que hace andar el motor del desarrollo es la ambición de los aspirantes a ser ricos. Esa aspiración es el producto y a la vez el origen subjetivo del sistema, puesto que sin patronos no sería posible crear la empresa capitalista. Se acepta como un principio fundamental del marxismo que el trabajador es la más valiosa fuente de las fuerzas productivas, y sabemos que el capitalismo existe porque entre los patronos y los obreros se lleva a cabo un acuerdo mediante el cual los últimos les venden a los primeros su fuerza de trabajo. Luego, hay que reconocer que sin la existencia de la burguesía no habría capitalismo, y que es ella quien organiza la producción apoyándose en que el dinero de que dispone la convierte en la propietaria de los medios que requieren para producir cualquier tipo de mercancía. Y ese precisamente es el privilegio original del cual salen todos los demás que tiene su clase. Ahora bien,
Para llegar a la categoría de burgués en un país como la República Dominicana, y de manera muy especial en los tiempos de Trujillo, había que partir de un nivel dado en el orden social, porque salvo en el caso de los comerciantes ricos, que eran los menos, no había posibilidad de disponer de dinero de inversión para ningún tipo de negocio industrial. Y en el caso de los comerciantes, un estudio de los directorios de propaganda hechos en este siglo, la guía de Enrique de Champs del año 1906, el libro azul de dos puertorriqueños anónimos, 1920, y el álbum de oro de los cubanos Monteagudo y Escames de alrededor de 1935, únicos en toda la historia del país, nos demuestra que la mayoría de los comercios que teníamos en el año 1906 habían desaparecido ya en el 1920, y de los que había en 1920 quedaban muy pocos cuando se publicó el álbum de oro 15 años después. Gracias. Las fuerzas productivas de la República Dominicana eran sumamente débiles para los primeros años de la dictadura trujillista, y si Trujillo impulsó su fortalecimiento al establecer un emporio industrial que iba desde la fabricación de cemento y de harina de trigo hasta la creación de una línea aérea internacional, lo hizo porque monopolizó todos los negocios en que intervenía, y con su cadena de monopolios impidió el desarrollo de la burguesía nacional, lo que fue una manera de obstaculizar el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Las revoluciones verdaderas, auténticas, estallan cuando la violencia concentrada de la sociedad impide el desarrollo de las fuerzas productivas. Si el estallido se produce en el momento histórico en que hay que barrer un sistema económico y social que se ha sobrevivido a sí mismo, o sea, que ha durado más allá de lo que le correspondía al tipo de fuerzas productivas que estaban en la base de su existencia, la revolución se presenta con un poder demoledor de todo lo viejo, al que nada ni nadie puede resistir, pero al mismo tiempo aparece con un impulso creador de la nueva sociedad que la hace invencible, no importa cuánta sea la capacidad de violencia que pueden poner en acción sus enemigos. Eso es lo que explica que la Revolución Francesa, a la que Engels llamaba la Gran Revolución, pudiera enfrentarse a la coalición de todos los poderes europeos, incluyendo entre ellos a Inglaterra, que no era un estado feudal ni cosa parecida, y que por el hecho de ser el país económica y políticamente más avanzado de los pocos capitalistas que había a fines del siglo XVIII, debió de haber sido el aliado de la Francia revolucionaria y no el más ardiente de sus enemigos. La Francia de la Gran Revolución les respondió a esos enemigos con las armas de la guerra y se hizo respetar de todos ellos. Hacemos una breve interrupción en la fluencia de la lectura para dar paso nuevamente a Radio Televisión Dominicana en directo y en vivo, que transmitirá toda esta última hora de esta lectura para todo el país. A continuación, Radio Televisión Dominicana, sus canales y micrófonos entran al Salón de Música de la Biblioteca Nacional, donde se está produciendo desde esta mañana, a las 9:30 de la mañana, la lectura infinita. Radio Televisión Dominicana. Radio Televisión Dominicana pasa a transmitir a continuación directamente desde la Sala de Música de la Biblioteca Nacional la continuación de esta jornada de la lectura infinita. La de Francia fue la revolución burguesa, la de las fuerzas productivas del capitalismo que no podían desarrollarse en todas sus posibilidades porque el poder político seguía estando en manos de la nobleza feudal
a través de los reyes absolutos, y como tal revolución burguesa aparece en la historia como el modelo de todas las que hizo la burguesía. Pero es un modelo si la vemos desde el punto de vista cualitativo, porque a la hora de medir la cantidad de poder destructor y al mismo tiempo de poder creador que ella generó, esa revolución solo puede ser igualada por la rusa, que no fue burguesa, sino proletaria. Hay muchas formas de manifestación de la revolución burguesa. La de los Estados Unidos se hizo en dos etapas. La primera de ellas en el siglo XVIII y con carácter de guerra de independencia. La segunda, con el de una guerra civil llevada a cabo en la segunda mitad del siglo XIX entre los estados industriales del norte y los estados algodoneros del sur. La revolución burguesa de España tuvo numerosos episodios, la mayor parte de ellos en el siglo pasado y otra parte en este siglo XX, pero su culminación tuvo lugar bajo el aspecto de un levantamiento fascista que comenzó en el año 1936 y se prolongó en la larga dictadura de Francisco Franco, que vino a terminar con la muerte del dictador en noviembre de 1975. En países como los de América Latina, donde no se conoció el feudalismo y por tanto la burguesía no podía formarse, como sucedió en Europa, en el seno de ese sistema económico-social, la revolución burguesa tomó las formas más inesperadas y en algunos casos todavía hoy se halla en proceso de desarrollo, como podemos verlo en los ejemplos de Haití, Guatemala, El Salvador y otros. En el caso de la República Dominicana, la pequeña burguesía trinitaria se organizó con el fin de establecer aquí un Estado burgués, pero esa tarea requería como paso previo indispensable la independencia del país, y la conquista de la independencia significaba, a su vez, un levantamiento armado contra las autoridades militares y civiles haitianas. En suma, que el establecimiento del Estado burgués tenía que ser necesariamente el resultado de una guerra de independencia, algo similar, aunque en una medida mucho más pequeña, a lo que habían hecho las colonias inglesas de América del Norte. Esto es, una revolución burguesa bajo la forma de una lucha independentista. La lucha se llevó a cabo y nació la República Dominicana, pero el pueblo no pudo organizarse políticamente como sociedad burguesa. ¿Por qué? Porque no tenía en su seno una burguesía. La Revolución Francesa fue hecha por una burguesía que venía desarrollándose dentro de la sociedad feudal desde hacía por lo menos 4 siglos. La Guerra de Independencia de las colonias inglesas de Norteamérica fue iniciada por burgueses y oligarcas esclavistas cuyos antepasados procedían de Inglaterra, de donde habían salido para fundar una sociedad capitalista en el Nuevo Mundo. La revolución burguesa cubana fue iniciada en 1868 con la Declaración de Libertad de sus esclavos, medida con la cual afirmaron actuando su posición ideológico burguesa. Pero en la República Dominicana no teníamos burgueses, sino una pequeña burguesía en la que se mezclaban por lo menos 3 capas. La alta, representada por Juan Pablo Duarte; la mediana, representada por Pedro Alejandro Pina; y la baja, representada por Francisco del Rosario Sánchez. Y una pequeña burguesía no podía hacer una revolución burguesa, así como un niño de 10 años no puede desempeñar el papel de un hombre adulto.
El segundo episodio de la Revolución Burguesa Dominicana fue el levantamiento de Santiago, que tuvo lugar el 7 de julio de 1857, cuya justificación política se hizo en un manifiesto de corte claramente burgués, en el cual se afirmaba que el segundo gobierno de Báez había sido el peor del país, ya que además de haber hecho todo lo malo que habían hecho los anteriores, quitaba al pueblo el fruto de su sudor, porque en plena tranquilidad pública, mientras el aumento del trabajo del pueblo hacía rebosar las arcas nacionales de oro y plata, mientras disminuidos los gastos públicos, no por disposiciones del gobierno, sino por circunstancias imprevistas, había dado en emitir más papel moneda. Y no solo en emitirlo, sino que no satisfecho con sustraer por ese medio e indirectamente parte de la riqueza pública, había sustraído directamente y en gran cantidad el resto del haber del pueblo. Siempre que usaron la palabra pueblo, los organizadores de ese movimiento revolucionario querían decir comerciantes, o sea, se referían a ellos mismos, altos y medianos pequeños burgueses del sector mercantil. El intento de revolución burguesa de 1857 acabó en un fracaso cuando, incapacitados para derrotar a Báez, que usó contra ella a las capas más bajas de la pequeña burguesía, sus jefes se vieron obligados a reproducir la alianza de los trinitarios y los ateros que había hecho Duarte en 1843. En virtud de esa alianza, retornó al país Pedro Santana, que se hallaba exiliado en San Tomás. Recibió el mando de las fuerzas revolucionarias, tomó la capital y se quedó con el poder. Como saben todos los dominicanos que han estudiado la historia del país, el resultado de la vuelta de Santana a la jefatura del Estado fue la entrega de este a España en el penoso episodio histórico llamado la anexión. Ahí, está bien. El movimiento de 1857 fracasó porque era una revolución burguesa iniciada y llevada a cabo por la pequeña burguesía comercial del Cibao, de manera que en circunstancia fue una repetición del fracaso de los trinitarios originado en causas semejantes. El tercer intento de hacer una revolución burguesa en nuestro país se llevó a cabo al mismo tiempo que se llevaba a cabo la Guerra de la Restauración. El nombre de esa guerra nos indica que lo que se perseguía con ella era una restauración. Era restaurar el Estado burgués llamado República Dominicana. Pero además, en todos los documentos redactados por los líderes políticos que iniciaron y sostuvieron la lucha contra el poder español, resplandece la ideología burguesa de sus autores. Pequeños burgueses con mayor base doctrinaria en lo que formaron la Trinitaria, salvo quizás Juan Pablo Duarte, pero en fin de cuentas pequeños burgueses que pensaban como burgueses y sin embargo no podían actuar como tales. Hubo un cuarto intento de hacer una revolución burguesa en Dominicana. Un intento que comenzó con la muerte de Ulises Heroc y terminó con la de Ramón Cáceres. Si vemos la historia de manera superficial, nos parecerá que lo que acabamos de decir no tiene sentido. Pues, ¿cómo se explica que un propósito semejante
se mantuviera tanto tiempo, desde mediados de 1899 hasta fines de 1911. Pero es el caso que mantuvo porque aunque fueran personalistas a tal punto que tenían los nombres de sus caudillos, horacistas y jimenistas, los dos partidos políticos que se disputaban a tiros el poder en todos esos años eran ideológicamente burgueses. En el caso de los jimenistas o bolos, su fundador, Juan Isidro Jiménez, era un típico comerciante burgués, el único que tuvimos en todo el siglo XIX y los primeros años del XX. Estúdiense las medidas del gobierno de Ramón Cáceres y se verá que todas ellas se dirigían en un grado que no se había conocido antes a organizar el país como Estado burgués. Naturalmente, Cáceres tenía que fracasar y pagó ese fracaso con su vida, porque a pesar de que intentó hacerlo, no pudo echar las bases materiales indispensables para la existencia de un Estado burgués, tarea que llevaría a cabo el gobierno de ocupación militar norteamericana en 1916, como explicamos al comenzar esta serie de artículos. El último intento sería el de la Revolución de Abril, y ese fue el que estuvo más cerca de ser una revolución burguesa. Primero, porque ya existían las bases materiales de un Estado burgués más firmes que las que habían dejado los ocupantes militares de 1916-1924, puesto que Trujillo las había ampliado cuantitativa y cualitativamente, y segundo, porque en esa ocasión se produjo un estallido de las fuerzas productivas nacionales cuyo desarrollo había sido obstaculizado por la tiranía, que no toleraba la formación de burgueses, dado que eso ponía en peligro el aspecto monopolista del capitalismo trujillista. Trujillo fue a la vez el jefe militar, económico y político del país. Cada una de esas tres jefaturas fortalecía a las otras dos, pero las tres se debilitarían si se debilitaba una de ellas. Así lo entendía Trujillo, y de ahí el control de acero que mantenía sobre las Fuerzas Armadas, sobre la economía del país, que manejaba a través de los monopolios y a través de las instituciones del Estado, que era, en última instancia, el poder decisivo en todos los aspectos de la vida nacional. Los aspirantes burgueses que no pudieron satisfacer sus aspiraciones bajo el régimen trujillista creían en la democracia representativa, que aunque para ello tuvieron relación con el sistema capitalista, era y es la proyección política de ese sistema. Pero sus ilusiones quedaron destruidas con el golpe de Estado de 1963. Así pues, ese golpe pasó a ser subjetivamente un elemento obstaculizador del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas. De allí que con él se provocara el último y a la vez el más fuerte intento de revolución burguesa conocida en la historia de nuestro país. El próximo intento será el primero de la revolución proletariada dominicana. La corta cantidad de dinero que le fue entregada a Santana es suficiente para que nos hagamos una idea de lo que eran en ese momento el país y el grupo social que pretendía ser su clase dirigente, esto es, la alta pequeña burguesía comercial del Cibao, pero también para que nos hagamos cargo de cuál era la situación económica dominicana, y no solo en el Cibao, sino en todas las regiones,
porque si es cierto que los hombres de Franco Vidó, no pudieron tomar la capital, lo cual era un efecto de su mala organización y pobre armamento, también lo era que las fuerzas de Báez no fueron capaces de derrotar a la tropa de Franco Vidó, de lo que se deduce que los dos combatientes se comparaban en su escaso poderío, lo que era un reflejo de la pobreza general del país. Dicho en pocas palabras, los soldados de los dos bandos respondían en capacidad militar a una sociedad que no era todavía capitalista, pero que además atravesaba en esos momentos por una situación de crisis económica llamada a prolongarse algunos años. Esa situación de crisis económica se traducía para las capas más bajas de la pequeña burguesía en miseria, y como esas capas formaban el grueso de la población dominicana, podía afirmarse que las mayorías nacionales se hallaban en la peor de las condiciones imaginables. Para tratar de comunicarle vida a una economía en trance casi mortal, los dos gobiernos, el de Santiago y el de Báez, ponían en circulación millones y millones de pesos papel, con lo cual ambos se engañaban a sí mismos, porque una economía precapitalista enferma no podía sanar con medidas propias de países capitalistas. Al pueblo se le mantuvo en la mayor ignorancia de lo que iba a suceder, a tal punto que la anexión iba a ser proclamada el 18 de marzo y sin embargo el 27 de febrero se celebró, como dice García, obra citada, página 371 y siguientes, en la forma acostumbrada y con la misma solemnidad de siempre, y en el mensaje presidencial y las memorias que los ministros le presentaron ese día al Senado consultor, no había una frase siquiera reveladora de que se trataba de anexar el país a España. ¿Por qué se le ocultaba al pueblo lo que estaba haciéndose? ¿Era por miedo a una reacción patriótica o por miedo de que los generales baecistas desataran una oposición armada? Debía ser por ambas cosas. Por ejemplo, se sabía que el general Matías Ramón Mella era opuesto a la anexión y se le prendió y expulsó del país. El buque de guerra español Pizarro, que había llegado de Cuba el 22 de febrero, en el cual retornó al país Ricari Torres, con los acuerdos finales de la anexión, fue despachado a Las Calderas para que desde allí vigilara cualquier movimiento que se hiciera en la banda sur. Santana envió a todos sus hombres de confianza su circular del 4 de marzo. Se formó un batallón de milicias con todos los españoles que vivían en la capital y los oficiales españoles que habían llegado a fundar una escuela y una revista fueron agregados a la comandancia de armas y al cuerpo de artillería. El general Santana asumió el mando militar del país y, de acuerdo con lo que dice García, hizo llamamientos aislados para irse atrayendo parcialmente a todos los militares de su partido. Las propiedades que, como remanente de las que dejaron los haitianos, le quedaban al Estado, fueron distribuidas en pago de sueldos o a creencias y maquinarias entre los adeptos principales de la causa anexionista, tocándoles a uno las casas, a otro los barcos y a muchos los más feraces terrenos. Los ascensos militares fueron prodigados a manos llenas y hasta hubo distribución de grados masónicos, repartos que el vulgo apellidó bautismos. En la historia de la Guerra de Independencia llevadas a cabo por los pueblos de América Latina, hay muchos ejemplos de lo que estamos diciendo, desde un líder tan consciente de lo que estaba haciendo y por qué lo hacía, como Simón Bolívar, hasta los esclavos haitianos que hicieron al mismo tiempo una guerra de liberación altamente costosa en vidas y una espantosa guerra social. En la República Dominicana, la guerra de la Restauración fue de liberación o de independencia, hecha para sacar del país el poder de España, pero fue también una guerra social en la que conquistaron preeminencia social y política
hombres que por sus orígenes de clase y por sus antecedentes estaban condenados a ser toda su vida unos pobres desconocidos y por tanto sometidos a la miseria propia de una sociedad que todavía por los años en que se hizo esa guerra era precapitalista, sin que pudiera ofrecerles a los hijos del pueblo ninguno de los aspectos compensatorios que podían hallar en lo que hoy son Francia u Holanda los siervos feudales. De paso, diremos que en las guerras contra Haití también hubo un ingrediente de guerra social, pero no tan intenso como el que se dio en el de la Restauración. Las guerras sociales son siempre feroces. La razón de su ferocidad está en que el enemigo le cierra al soldado libertador o pretende cerrárselo el camino que ha de conducirlo a donde él se propuso llegar el día en que decidió tomar las armas para liberar a su país, acto con el cual conquistó el derecho de labrar su destino personal. Eso no lo comprendieron los cronistas españoles de la Guerra de la Restauración, que se asombraban de la fiereza y la crueldad con que combatían los dominicanos. En cuanto al baecismo, esa corriente expresaba una realidad social potente y actuante que tenía aún varios años de vida ante sí. Y nos referimos a la presencia en la sociedad dominicana de las capas bajas de la pequeña burguesía, que en esos años eran sumamente pobres y sentían de manera muy viva su pobreza y la humillación que lo acompañaba. Unir a santanistas y baecistas para enfrentar a España no era tarea fácil, sobre todo porque no había líderes capaces de comprender que hacerle la guerra a España requería de la unidad de unos y otros. Pero de manera intensiva el pueblo se dio cuenta de que la garantía de la victoria estaba en la unidad, y por lo menos a la hora de comenzar la lucha y hacer la unidad contribuyó sin duda el hecho de que Santana renunciara a la Capitanía General, que era la jefatura del gobierno del país, lo que dejó a sus partidarios en libertad de unirse a los que se proponían luchar contra España, aunque fueran baecistas. Buceta, sigue diciendo García, abandonó el camino de Guayubín y tomó el de Castañuelas con intención de dirigirse a Montecristi. Monción y Pimentel, que habían reunido sus fuerzas, le persiguieron hasta Castañuelas, donde dejaron descansando a la infantería, mientras Pimentel seguía la persecución con la caballería, valiéndose, cuenta García, de hachos encendidos para poder ver en la oscuridad de la noche las huellas que dejaban los hombres de Buceta, y cuando se dio cuenta de que Buceta se proponía volver a Guayubín, mandó un expreso donde Monción para pedirle que se le uniera, cosa que sucedió a medianoche, y al amanecer del 17 alcanzaron las columnas españolas. La atacaron y la derrotaron, con lo cual, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, evitaron que las fuerzas de Guayubín, aumentadas con los soldados de Buceta, pudieran resistir la embestida dominicana que iba a tener efecto al día siguiente. La llegada del AFI al campamento dominicano de Santiago fue uno de esos actos que llevan a cabo los hijos del pueblo en las horas críticas de la historia, impulsados por la fuerza del instinto de conservación que se manifiesta en los hombres de acción a través de los hechos, y sin la menor vacilación. En esos casos, el instinto de conservación es trasladado del individuo a la comunidad de que es miembro, sea ella familia, tribu o nación,
y en consecuencia lo que se aspira a conservar, aunque el agente activo no dé cuenta de ello, no es la vida personal, sino la de su comunidad. Laffy intuyó que la revolución restauradora en cuyas filas se hallaba él, corría peligro de muerte si la columna de Suero y Capa llegaba a Santiago, y había tratado de impedir que siguiera su marcha, pero no lo había conseguido. Entonces decidió de manera puramente instintiva llevar él mismo la noticia de ese peligro hasta el cuartel general dominicano. Laffy debió llegar a Santiago el día 5 de septiembre, muy de mañana, y la información que transmitió a los jefes de la revolución causó, dice Archival, página 104, un momento de confusión en el campamento de los nacionalistas. Se reunieron los notables militares y civiles del movimiento restaurador para decir si se tomaba en consideración la solicitud del general Laffy de oponerse al paso de la columna de Suero. Se decidió llamar al general Gregorio de Lora, jefe de Moca, el mismo que había sido insultado en Puerto Plata por un capitán español, notas de Juan Bosch, y cuando vino ya se le tenía lista la tropa y los elementos con que debía salir al día siguiente a ocupar los pasos de las lavas, a fin de impedir el auxilio español a Santiago. En las guerras de liberación, que como hemos dicho son también guerras sociales y por eso mismo populares, en el caso del pueblo que las lleva a cabo, se manifiesta con todo su vigor el poder creador de las masas, debido a que ellas tienen una facultad que se les va desarrollando con la práctica diaria de su existencia, y es la de crear de manera instantánea soluciones para situaciones inesperadas y difíciles. Los que crean esas soluciones se convierten en líderes. Lo mismo si se trata de un Isaías Redondo, que armado solo de un revólver se enfrenta a una columna española que avanza en la oscuridad de la noche y acierta a darle muerte de un solo disparo al jefe de esa columna, que si se trata de un analfabeto dotado de condiciones para mandar a sus subordinados a la acción bajo el fuego enemigo, como era el caso de Gaspar Polanco. De hombres así hubo abundancia en las filas de la Revolución Restauradora, y gracias a ellos fue posible ganar la batalla de Santiago, que en buena lógica militar debió perderse porque la guarnición española de esa ciudad estaba respaldada, aunque ella no lo supiera, por la columna del coronel Capa, en la cual figuraba un general dominicano de condiciones excepcionales, el general Juan Suero. El peso que tuvo la situación de miseria generalizada del pueblo dominicano en el ánimo y las ideas del pequeño grupo que concibió y negoció la anexión a España debe haber sido decisivo a la hora de dar un paso de la trascendencia que tuvo ese episodio de nuestra historia. Y sin embargo, un aspecto tan importante no se menciona de manera directa en los documentos de la época, salvo el caso de una carta a la cual nos hemos referido en los artículos titulados Perfil Político de Pedro Santana, publicados entre el 16 de agosto y el 6 de septiembre del 1998 en los números 148 y siguientes de Vanguardia del Pueblo. La carta es de Manuel Santana, hijo de Ramón Santana. Está fechada en Atomayor el 12 de marzo del 1861 y sin duda fue escrita en respuesta a una circular de Santana del 4 de ese mes, a la cual se refiere José Gabriel García, obra citada, página 372, diciendo que fue dirigida a hombres de su confianza y que en ella les encargaba que les hicieran saber a las autoridades y personas notables del país de las negociaciones que acababan de celebrarse con el gobierno español, o lo que es lo mismo, el acuerdo de anexión. La miseria general de la época está dicha en pocas palabras
por el brigadier Antonio Peláez Campomanes en su memoria de la parte española de la isla de Santo Domingo, escrita en noviembre de 1860 para informar sobre el estado del país al capitán general de Cuba, publicada por Emilio Rodríguez de Morici en Antecedentes de la anexión a España, editora Montalvo, Ciudad Trujillo, 1955, páginas 107 y siguientes. Al hablar de la organización del ejército dominicano, Peláez Campomanes decía que sus hombres iban a la guerra contra Haití descalzos, medio desnudos y sin más provisiones que alguna galleta que por extraordinario les da el gobierno. Se mantienen con caña de azúcar, plátanos, boniatos, batatas, ñames y otras raíces que abundantemente produce sin cultivo el terreno. Y dice que los militares, cualesquiera que fueran sus rangos, recibían sueldos que no alcanzaban para su sustento, desde el soldado que semanalmente tiene señalado 10 y 6 pesos dominicanos, equivalente a 10 centavos americanos, nota de Juan Bosch, y que casi nunca recibe, hasta el presidente de la República, que debe recibir mensualmente 100 pesos fuertes, equivalentes a $100, nota del autor Juan Bosch. Todos viven de lo que pueden producir ellos mismos y que consecuentemente, a consecuencia de esta penuria, es que no pudiendo el gobierno recompensar con pensiones ni buenos sueldos a sus servidores, se ha visto en la necesidad de no escasear los títulos militares para premiar las acciones notables al frente del enemigo, tanto a los blancos como a los de color. En cuanto al baecismo, esa corriente expresaba una realidad social potente y actuante, que tenía aún varios años de vida ante sí, y nos referimos a la presencia en la sociedad dominicana de las capas bajas de la pequeña burguesía, que en esos años era sumamente pobre y sentían de manera muy viva su pobreza y la humillación que la acompañaba. Unir a santanistas y baecistas para enfrentar a España no era tarea fácil, sobre todo porque no había líderes capaces de comprender que hacerle la guerra a España requería de la unidad de unos y otros. Pero de manera instintiva, el pueblo se dio cuenta de que la garantía de la victoria estaba en la unidad. Por lo menos a la hora de comenzar la lucha y hacer la unidad contribuyó sin duda el hecho de que Santana renunciara a la Capitanía General, que era la jefatura del gobierno del país, lo que dejó a sus partidarios en libertad de unirse a los que se proponían luchar contra España, aunque fueran baecistas. Cuando Archambault, página 30 y siguiente, que al recibir la noticia de la toma de Guayubín, la dirección de la conspiración de Santiago, que eran los miembros del ayuntamiento y algunas personas, prometieron al servicio prominente al servicio de España, determinante, lanzarse a la acción cuando carecían por completo de armas. Los jefes de ese atravieso golpe fueron Ramón Almonte, el comandante Vidal Pichardo y el comandante Carlos Lora, en su mayor parte elementos obreros, y habían tomado parte en la guerra de la independencia, esos a quienes Archambault califica de obreros, no eran obreros sino artesanos y tal vez bajo pequeños burgueses pobres. Pero hasta hace muy pocos años, en 1960 y tantos, en la República Dominicana se les llamaba obreros a todo lo que ganaban la vida con tareas manuales, aunque no le vendieran a nadie su fuerza de trabajo. Por ejemplo, ese Ramón Almonte, que figura en la obra de Archambault, en los jefes del movimiento de Santiago,
era sastre y tenía su taller en la calle Traslamar, tal como dice Archambault, pocas líneas después de haber mencionado por primera vez su nombre. Gracias. Continuamos transmitiendo desde la Sala de Música de la Biblioteca Nacional esta jornada de la lectura infinita de la obra del profesor Juan Bosch, jornada organizada en conmemoración de su onomástico. En Santiago y en Puerto Plata, el poder español iba a recibir golpes muy duros, tan duros que al dárselos, la revolución restauradora aseguraría la victoria, aunque ésta tardara en ser alcanzada. Esos golpes fueron el incendio de Santiago y con él la toma de la ciudad, hechos que fueron ejecutados el 6 de septiembre, es decir, a las 3 semanas de haber cruzado las fronteras dominico-haitianas los primeros restauradores. Y la sangrienta persecución de las tropas españolas que iban de retirada de Santiago hacia Puerto Plata. Puerto Plata sería destruida también por el fuego aplicado como medida de guerra, lo que sucedería un mes después de que la arrasó a Santiago. Y para que se comprenda la importancia que tuvo el incendio de Puerto Plata, conviene recordar que ese lugar era la plaza comercial más importante del país, a la vez que era el mejor puerto del mar. En cuanto a población, se estimaba que para 1863 tenía tanta como Santo Domingo y como Santiago, esto es 6.000 personas. El plan avanzaba tan rápidamente que a principios del mes de junio, año de 1860, llegó al puerto de Santo Domingo un buque de guerra en el que viajaba el brigadier general Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, que venía de España y se dirigía a Cuba, pero después de hacer aquí una escala lo suficientemente larga como para recoger informaciones de interés para el gobierno de su país, y al comenzar el mes de octubre arribaba a Puerto Plata otro navío de guerra que traía al brigadier general Antonio Peláez Campomanes. Gutiérrez Rubalcaba tuvo entrevistas con los funcionarios que rodeaban a Santana, entre ellos con el vicepresidente Antonio Abad Alfau, y Peláez Campomanes con el propio Santana, de las cuales rindieron cuenta, junto con la situación del país, al capitán general de Cuba, Francisco Serrano, a quien el gobierno español había señalado como la persona que debía tomar la decisión final sobre lo que conviniera hacer con la República Dominicana. A su regreso a Cuba, el brigadier Peláez Campomanes llevaba de acompañantes al ministro Pedro Ricard Torres y a Mariano Álvarez, cónsul de España en nuestro país, que parece haber sido, del lado español, un personaje importante en las negociaciones que culminaron con la anexión. Ricard y Torres era portador de una carta del vicepresidente Alfau dirigida al general Serrano y fechada el 20 de octubre, dato que ofrece García en la obra citada, etc., en la que decía que, comillas, comprendiendo los peligros que corrían y siguiendo sus inspiraciones, el general Santana y él, de acuerdo con todo el gabinete, seguros de que la voluntad del pueblo los acompañaba, habían determinado resueltamente incorporarse a la monarquía española, y le pedía que mandara al país, sin perder tiempo, fuerzas militares. En ese momento, de entre los restauradores surgió un jefe y fue Gaspar Polanco,
el hombre que acababa de pasar de las filas españolas a la de la Revolución. Al comenzar la acción de Guayacanes, las fuerzas dominicanas ocupaban las alturas y las de España no pudieron sacarlas de allí. Cuando los soldados del batallón Vitoria se retiraban en dirección hacia Santiago, los restauradores que quedaron ocupando los lugares más altos del sitio donde se habían combatido, debieron pensar que sería bueno perseguir al enemigo que se alejaba. En la ciencia militar de aquellos tiempos, el papel de la caballería era precisamente perseguir al enemigo que se retiraba, y Gaspar Polanco había sido hasta unos días antes un jefe de la caballería española. Todo pues concurría a ser de Gaspar Polanco el perseguidor de la tropa que se alejaba de Guayacanes en dirección de Santiago, y en el proceso de la persecución Gaspar Polanco quedó convertido en el jefe de los restauradores. Eso era ya cuando probablemente el 27 o el 28 de agosto las fuerzas de la revolución iban reuniéndose en Quinigua y se aprestaban a marchar sobre Santiago para embestir al enemigo en la capital del Cibao, a donde el día 23 habían llegado los soldados de Vitoria sin el jefe, con el cual habían combatido en Guayacanes, pero sí con el comandante general brigadier Buceta, liberado de manera casi milagrosa de una muerte segura. La fuente para el conocimiento de ese momento estelar de la historia dominicana es Gregorio Luperón, que se refiere a las acciones del día 6 de septiembre en sus notas autobiográficas, relatadas, aunque no escritas por él, porque si bien no era un analfabeto como Benito Monción, Manuel Rodríguez el Chivo y Gaspar Polanco, escribía como cualquier hijo del pueblo cuyos padres no habían tenido medios para pagarle una escuela. Y Luperón refiere que a las 2 de la mañana del día 6 comenzó el ataque restaurador llevado a cabo por una columna mandada por el general Lora, otra mandada por el coronel Benito Monción, otra por el propio Luperón y otra por el general Polanco. Lora fue herido de muerte y moriría poco después en los Chachaces. A Luperón le mataron el caballo. En esas notas autobiográficas se dice que en la batalla de Santiago se combatió con la bravura que inspiran las guerras de independencia, pero lo correcto habría sido decir que los que toman parte en una guerra de liberación son aquellos hombres y mujeres que necesitan realizarse a sí mismos en acciones militares porque tienen la vocación de los guerreros, y la guerra es el campo propio de los seres humanos que se reconocen a sí mismos con las condiciones necesarias para expresarse en la acción, razón por la cual las guerras de independencia son llevadas a cabo por los que se sienten capaces de hacerlas y se enrolan en ellas por decisión voluntaria, no en cumplimiento de leyes que los obliguen a tomar las armas. Y ese era el caso de Gaspar Polanco, de Gregorio Luperón, de Benito Monción, de Pedro Antonio Pimentel y de todos los jefes y soldados de la guerra restauradora. A Antón Guzmán le parecía poco que Santana lo autorizara a ir al Ceibo para emplear allí sus 3,000 pesos y le pidió a su compadre que le diera alguna ayuda para ampliar la inversión de su dinero. Santana le dio 2,000 pesos de manera que Antón se halló dueño de 5,000, con los cuales tuvo lo necesario para organizar una guerrilla de la cual sería jefe. Esa guerrilla iba a combatir a Santana y por tanto a los españoles, sobre todo a los que estaban en el cantón de Guanuma, y para que no le quedara a nadie duda de lo que se proponía hacer y de que él, Antón Guzmán, había pasado a ser un jefe tan grande como Santana, le envió a este una carta en la que, además de insultarlo y provocarlo con un lenguaje feroz, le juraba, entre comillas, como dice González Tablas, página 192, por lo más sagrado, que le había de matar con su propio puñal.
aplausos son para doña Carmen Trujillo de Bosch, esposa del profesor Juan Bosch. Toca a continuación el turno 215 en esta lectura infinita que corresponde al cierre de la misma en la persona del excelentísimo señor vicepresidente de la República, doctor Jaime David Fernández Mirabal. La guerra de la Restauración brotó de las entrañas del pueblo dominicano con el vigor de un torrente impetuoso que se llevaba por delante todo lo que se le interponía. En horas de la noche del 15 de agosto cruzaron la frontera dominico-haitiana poco más de 100 hombres y el día 31 el agente comercial de los Estados Unidos le escribía al secretario de Estado William Seward diciéndole que todo el Cibao se ha levantado en armas y están matando y arrollando a los españoles donde los encuentran. El 6 de septiembre le informaba: la revolución ha estado ganando fuerza por días y prácticamente todos los lugares poblados se han declarado contra los españoles. En varias partes del país, donde había solo unas pocas tropas españoles, los comandantes llamaron en su auxilio a los dominicanos y les dieron armas y municiones con la intención de marchar hacia Santiago y La Vega para aplastar la rebelión. Pero tan pronto se vieron con armas en las manos, los dominicanos hicieron con ellas carnicería de españoles. Los pocos españoles y residentes españoles y soldados que escaparon con vida huyeron hacia la capital. Con la lectura por parte del honorable señor vicepresidente de la República, concluye esta jornada. Lectura infinita de la obra del profesor Juan Bosch, La Guerra de la Restauración, obra que originalmente fue publicada en capítulos en el semanario Vanguardia del Pueblo en 1980 y que posteriormente fuera editado en un libro de 259 páginas en 1982. 215 personas, presidente de la República, vicepresidente de la República, secretarios de Estado, profesionales, sindicalistas, obreros, estudiantes, hombres y mujeres de la prensa, el país representado en su sociedad civil ha rendido homenaje a uno de nuestros más grandes intelectuales, el profesor Juan Bosch, quien en este justo día cumple sus 89 años. Para el profesor Juan Bosch, que le llegue hasta allá el aplauso de los presentes y de todos los dominicanos. Con esta parte final de la lectura infinita celebrada en el Salón de Música de la Biblioteca Nacional, Radio Televisión Dominicana ha llevado a todos los confines del país este acto histórico que por su gran éxito se pretende realizar e instituir para reconocer a otros grandes hombres y mujeres de las letras dominicanas. La Biblioteca Nacional, en ocasión posterior, pues avisará una nueva jornada de lectura infinita para honrar a otros intelectuales. Radio Televisión Dominicana,
la Biblioteca Nacional y el comité organizador de este homenaje al profesor Juan Bosch, compuesto por la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, el Consejo Presidencial de Cultura, la Biblioteca Nacional, el Consejo Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y el Teatro Nacional han concluido esta jornada de la lectura infinita. Radio Televisión Dominicana pasa a continuación a su transmisión regular. A ustedes los presentes, muchas gracias por haber honrado a este Teatro Nacional y al comité organizador con su presencia y su lectura. Muy buenas tardes. De obreros que llegara a 50 y no había un banco nacional ni se hallaba en ninguna parte un dominicano que supiera cómo funciona un establecimiento bancario. En los países avanzados de Europa, la burguesía fue haciéndose capitales y con ello iba acumulando lo que en el trabajo titulado Carlos Marx llamaría a Engels la riqueza social y el poder social. Y sería mucho tiempo después, al llegar a cierta fase, cuando conquistaría también el poder político con el cual iba a convertirse, a su vez, en clase dominante frente al proletariado y a los pequeños campesinos. Engels afirma que si se comprende ese proceso, siempre y cuando se conozca suficientemente la situación económica de la sociedad en cada época, y explica de esos conocimientos, carecen en absoluto nuestros historiadores profesionales. Se explican del modo más sencillo todos los fenómenos históricos y asimismo se explican con la mayor sencillez los conceptos y las ideas de cada período histórico, partiendo de las condiciones económicas de vida y de las relaciones sociales y políticas de ese periodo. En el caso de la República Dominicana y del papel que jugó en ella la tiranía trujillista, hay que partir de una contradicción que se daba en 1930 entre el país y el mundo capitalista, del cual era formalmente parte. Esa contradicción consistía en que mientras el mundo en que nos hallábamos insertados era tan avanzado en términos de desarrollo industrial, social, que en algún punto se había pasado al socialismo 13 años antes, concretamente en Rusia, un país de 60 millones de habitantes. Para 1930 nosotros no habíamos entrado aún en la etapa del capitalismo industrial nacional, de manera que hubiera sido un contrasentido que nuestro desarrollo económico y político esperara para iniciarse a la formación de una burguesía dominicana que pudiera tomar el poder político a través del control del Estado después de haber acumulado riqueza social y poder social. En este país el proceso tenía que llevarse a cabo al revés, o no se haría nunca, y al revés significaba empezar tomando el control del Estado para con el uso del poder político pasar a formar una burguesía capaz de darnos sustancia capitalista, aunque para eso fuera necesario hacernos chorrear sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. Solo así podía resolverse la contradicción entre el país y el... 800, el gobernador militar de Santo Domingo estableció que la única fuerza armada encargada del mantenimiento del orden público, de vigilar por la seguridad de las instituciones del gobierno de la República Dominicana, de ejercer las funciones de Policía General del Estado y de velar por la ejecución de las leyes de la República, era la Policía Nacional Dominicana. De manera que por mandato del poder ocupante, que actuaba naturalmente cumpliendo órdenes de sus superiores, la Policía Nacional pasaba a tener las atribuciones que en todas partes del mundo tiene el Ejército, atribuciones que se basan en la posesión del monopolio de la fuerza y por tanto en el monopolio de la violencia organizada de la sociedad. 5 semanas después, el 21 de octubre, tomaba posesión de su cargo el presidente provisional. Ese mismo día 21 de octubre, Vicini Burgos nombró a los altos jefes de la Policía Nacional y a varios capitanes, primeros y segundos tenientes. Entre los capitanes se hallaba Rafael Leonidas Trujillo, que no había pasado todavía a ser primer teniente.
Menos de 2 años después, en septiembre de 1924, Trujillo sería ascendido a mayor y el 6 de diciembre a teniente coronel, jefe de Estado Mayor, comandante auxiliar de la Policía Nacional. 7 meses y medio más tarde, Rafael Leonidas Trujillo pasaba a ser coronel comandante de la Policía Nacional Dominicana. El 13 de agosto de 1927 era ascendido a general de brigada y el 17 de mayo de 1928 la ley número 928 convertía la Policía Nacional en Ejército Nacional. Al llegar a esa posición, en las manos de Trujillo cayó, de hecho, el poder del Estado, y si algo sucedía, le caerían también en las manos las formalidades que le dan legalidad a ese poder. La más grande de las crisis conocidas en la historia del capitalismo fue la que estalló el último miércoles de octubre de 1929, que se conoce con el nombre de Miércoles Negro. Esa crisis mencionada en los libros de economía como la Gran Depresión fue políticamente devastadora en todo el mundo, pero estaba llamada a ser de importancia histórica en la República Dominicana, donde sus primeros efectos iban a coincidir con los de hechos políticos que podrían ser calificados de casuales. En la medida en que se dieron al mismo tiempo que la crisis y sus efectos, o que produjeran sus efectos en esa oportunidad. Pero pedimos que si se toman por casuales se tenga en cuenta aquella afirmación marxista de que el azar, o sea la casualidad, es una categoría histórica. ¿Cuáles fueron esos hechos? El primero de ellos fue la reelección del presidente Horacio Vázquez, que a pesar de que había sido elegido en 1924 para gobernar hasta el 16 de agosto de 1928, aceptó la tesis de que su mandato debía ser prolongado por 2 años más, lo que consagró mediante la redacción de una nueva constitución, la de 1927. Pero antes de que terminara el tiempo de la prolongación, aceptó ser propuesto para que se le reeligiera por 4 años, esto es, por un periodo que iría del 16 de agosto de 1930 al 16 de agosto de 1934. Tanto la llamada prolongación como la propuesta reelección eran manifestaciones típicas del proceso que en países de escaso desarrollo clasista, como era entonces la República Dominicana, lleva el nombre que encabeza las fuerzas sociales desde la jefatura del Estado a sustituir con el respaldo de esas fuerzas a la clase gobernante que todavía no se ha formado. La propaganda reeleccionista iba en aumento y estaba creando una fuerte agitación política que se hallaba en su etapa culminante en los días finales de ese mes del año de 1929, debido a que Horacio Vázquez, que para entonces estaba cumpliendo los 70 años, había enfermado a tal punto que debió salir hacia los Estados Unidos para ser sometido a tratamiento médico. E inició su viaje en el momento mismo en que empezaba la Gran Depresión. Al volver al país el 5 de enero de 1930, los efectos de la crisis se hacían sentir fuertemente en las débiles estructuras políticas dominicanas. Otro de los hechos sería la ejecución del plan político que iba a poner en manos de Rafael L. Trujillo, lo que el artículo anterior calificamos de las formalidades que le darían legalidad al poder que sobre el aparato del Estado tenía él desde que había pasado a ser jefe de la Fuerza Armada del país, que a partir del 17 de mayo de 1928 cambió su nombre de Policía Nacional Dominicana por del Ejército Nacional. ¿Cuál fue el plan político que pondría en manos de Trujillo las formalidades llamadas a darle legalidad al poder efectivo que tenía en sus manos? Fue el que podríamos bautizar con el nombre de movimiento cívico, puesto que así quedó nombrada en la historia de aquellos días la mascarada de levantamiento armado que se inició en Santiago el 23 de febrero de 1930, cuando un grupo de hombres manejando fusiles que estaban en desuso desde el 1916 tomó la fortaleza de Santiago sin que la guarnición que había de defender le disparara un tiro. Aparentemente el jefe político de ese movimiento era el abogado Rafael Estrella Ureña, y el jefe militar era el tío
José. Miembros de la Junta Central Electoral renunciaron a sus cargos. Un día antes de los comicios de la Alianza Nacional Progresista, que era la fuerza política opuesta a Trujillo, retiró a sus candidatos de las elecciones, y cuando después del 16 de mayo la Alianza presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de nulidad de las elecciones, hombres armados se apoderaron en pleno día de toda la documentación en que se basaba la denuncia, hecho que se llevó a cabo en presencia de los jueces y del público que se hallaba en el alto tribunal. Pero es el caso que desde el punto de vista formal y por tanto legal, Rafael L. Trujillo pasó a ser presidente de la República y con la autoridad del cargo iba a convertirse en empresario y beneficiario principal de la instalación del capitalismo industrial y financiero nacional que el país no había conocido en toda su historia. Ahora bien, esa tarea sería llevada a cabo por Trujillo, pero el costo que pagaría el pueblo dominicano sería 31 años de opresión, hambre, sufrimiento de todos los tipos, lo cual era natural si tomamos en cuenta que, tal como había dicho Marx en el conocido capítulo 24 del Capital, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. En tanto, conglomerado humano, nosotros habíamos sido empujados sin contar con nuestra voluntad hacia el campo del sistema capitalista que se hallaba en estado de formación cuando Colón descubrió la isla en que iba a establecerse la República Dominicana. Pero el capitalismo solo había funcionado aquí de manera aislada en su aspecto mercantil, y así era sumamente débil, a tal punto que la gran mayoría de los comerciantes dominicanos no habían pasado nunca, antes de 1930, el nivel de los altos y los medianos pequeños burgueses, salvo 3 ingenios de azúcar que no figuraban entre los mayores y que habían pasado a manos dominicanas por herencia. Todos los demás eran propiedad de extranjeros, como lo era casi todo el comercio más fuerte. No había una sola industria nacional que produjera para el consumo en el país, que empleara un número. Estrella, que había tomado parte en varias azonadas de las que se conocieron en el país antes de la ocupación militar norteamericana de 1916. Pero en realidad había un jefe militar y político, a la vez que dirigía el movimiento en la sombra del anonimato, por lo menos para la generalidad de los dominicanos, y ese era Rafael L. Trujillo, de quien la guarnición de Santiago había recibido órdenes de entregar la fortaleza San Isidro sin combatir. Una orden igual le fue dada a un destacamento del ejército que fue enviado a tomar posiciones entre la capital y lo que hoy es Villa Altagracia, y entonces se llamaba Sabana de los Muertos. Si los militares no dispararon sus armas, tampoco tenían necesidad de usar las suyas los hombres del movimiento cívico que entraron en la capital a bordo de camiones y de automóviles. El solo grito de "abajo el gobierno" bastó para derrocar el presidente Vázquez, que se había asilado en la Embajada de los Estados Unidos, después de haber nombrado a Rafael Estrella Ureña secretario de Estado de lo Interior y Policía, que de acuerdo con la Constitución era llamado a suceder al jefe del Estado en caso de renuncia, muerte o inutilidad de éste.
Estrella Ureña iba a durar 5 meses y medio en su cargo de presidente de la República, pues el papel que le tocaba desempeñar en el plan político que debía culminar el 16 de agosto de ese año consistía en servir de puente para que el poder de hecho que como jefe del ejército tenía Trujillo sobre el aparato del Estado quedara legalizado al recibir el título de presidente constitucional. Ese título fue alcanzado con una mascarada electoral celebrada el 16 de mayo, que hizo pareja con la mascarada de levantamiento armado llevada a cabo el 23 de febrero. Para dejar bien establecido ese carácter de mascarada, debemos decir que 9 días antes de las elecciones, en protesta por la intervención de los militares en el proceso con actuaciones partidistas en favor de la candidatura Trujillo Estrella Ureña, todos los miembros